pensar lo que se ve. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Amigos, vía telefónica tenemos como todos estos días debido a esta pandemia que nos tiene a todos en nuestros hogares o trabajos aislados, de alguna forma separados, pero unidos a través de lo que son todas estas posibilidades modernas de estar comunicados entre todos, al doctor José Garibaldi Soto, que es un pediatra especialista del Servicio de Medicina 2 del Hospital JM de los Ríos, hospital del que hemos estado pendientes siempre y hospital que ha sido bandera por años en la atención a los niños, porque precisamente vamos a hablar de eso, del cuidado de los niños en esta cuarentena. Pero doctor Garibaldi, bienvenido y comencemos. Si quiere, coménteme un poquito la parte informativa de ustedes, es decir, porque este hecho de tener acceso a los medios debemos aprovecharlo al máximo para que nuestros escuchas, las mamás, los papás, todos comprendan un poquito más, entiendan y también calmarlos también un poco, porque son demasiadas las noticias que salen, unas especulaciones, otras sin pruebas ninguna, pero bueno, por eso quiero que sea usted el que nos dé la pauta hoy. Bueno, Nelson, 1.000.000 de gracias, en verdad, en nombre del Hospital de Niños JM de los Ríos, a ti por abrirnos, a ustedes, por abrirnos esta ventana que nos permite hacer labor de extensión, llevando información, orientación a la población, de modo tal de dotarlos de herramientas que les permitan afrontar pequeñas situaciones o situaciones que comprometan la salud de los miembros de una familia en el contexto de esta cuarentena y generar calma, ¿no? Porque lo fundamental es eso. En la medida que nosotros demos información pertinente, vamos a lograr calma, ¿no? Y siempre con la premisa de estar preparados y ser precavidos. Eso es fundamental, ¿no? Estamos en una situación que es histórica, ¿no? Enfrentándonos a una pandemia, la gran pandemia que se repite la historia de la gran pandemia de principios del siglo pasado, pero acá, como bien dices tú, tenemos aliados en la tecnología, ¿no? Que permiten dar información. Mientras nosotros respetemos la cuarentena en la medida de lo posible, respetemos lo que es el aislamiento o el distanciamiento físico, ¿no? Cumplamos con normas básicas como son el lavado de manos, el uso de tapabocas y la higiene general en el hogar. Indudablemente lo que son los riesgos de contraer la infección por el COVID-19 son ínfimos, son mínimos. Una persona aislada y que cumpla, o una familia aislada que cumpla con todas las normas, no debería tener ningún inconveniente. Y acá esta ventana que ustedes nos abren nos permite orientar a las madres, a los padres y a la familia, a las personas que están en cuarentena, a cómo enfrentar problemas de salud que se pueden dar estando uno en casa, ¿no? Y de allí tenemos una serie de sugerencias que parecen tontas, pero que son fundamentales y que no muchas personas siguen, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por la ficha de teléfonos. Las fichas de teléfono, Nelson, en la nevera o en un sitio visible deben estar todos los teléfonos de emergencia, del pediatra, del internista, de todos los médicos tratantes, de los miembros de la familia, así como de las instituciones prestadoras de salud, sea clínicas, hospitales, bomberos, defensa civil, policía, a la mano. También una sugerencia que se le hace a las familias es tener lo que llamamos una ficha de salud de cada uno de los miembros, pegado en la nevera con imanes, o en un sitio donde todos sepan dónde está esa ficha. Y en esa ficha, ¿qué vamos a tener anotado? El nombre de cada del miembro de la familia, su edad, su peso, si tiene alguna enfermedad en particular, o sea, una comorbilidad, el paciente es asmático, es hipertenso, es diabético, ¿no? Si sigue algún tratamiento. Y en el caso particular de los niños, yo siempre le digo a las madres que en las consultas pediátricas le pregunten al especialista las dosis de antipiréticos que pueden ellas utilizar en un caso determinado de emergencia. Entonces tenemos ficha de teléfono, ficha de salud,
¿Qué otras cosas importantes que debemos tener en casa? Es el maletín de primeros auxilios, ¿no? Y ese maletín de primeros auxilios debería ser norma en todo hogar, y sobre todo ahí debemos agregar que en el área metropolitana de Caracas, por ser zona sísmica, es nuestro maletín de primeros auxilios que también vamos a utilizar en caso de un evento sísmico, ¿no? Del cual no estamos exentos. ¿Qué debe tener ese maletín de primeros auxilios? Eso es importante. Un manualito básico de estos que se pueden conseguir de primeros auxilios: gasas, algodón, vendas, adhesivo, curitas, alcohol, ovidine, agua oxigenada, tijeras puntarroma, analgésicos antipiréticos, acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Es importante también tener algún medicamento para los vómitos en jarabe o en tabletas, porque tenemos que pensar que ese maletín es para adultos o para niños. Crema para ser utilizada en caso de quemaduras a base de sulfadiazina de plata, una ampolla de dexametasona. Y esto es porque, Nelson, porque muchas veces tenemos en casa gente que son particularmente alérgicas a picaduras de insectos o a ciertos alimentos que pueden hacer reacciones severas, y esa dexametasona puede salvarles la vida. Tener inyectaduras. ¿Cuál es el medicamento? La dexametasona, que es un esteroide que se utiliza para estos casos de emergencia, ¿no? Sí. Inyectadoras de 3 a 5 cc, una linterna, un radio de pilas, las pilas y las sales de rehidratación oral, Nelson, que son fundamentales a los efectos de si se llega a presentar un caso de diarrea en casa. Esas sales de rehidratación oral han demostrado ser uno de los grandes avances de la medicina, porque han salvado cualquier cantidad de millones de vidas en el mundo. Entonces, en base a lo que ha sido la consulta telefónica más frecuente en esta cuarentena, ¿qué debemos nosotros vigilar? Primero, los accidentes en el hogar. Como estamos todos en casa, ¿no? Niños y adultos. Somos más propensos. Exactamente, Nelson. Entonces tenemos que estar ojo avisor y detectar los sitios potencialmente peligrosos y los peligros inherentes a cada grupo etario. No es lo mismo un bebé a una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cocina, tiene que estar vetada el ingreso a la cocina de todos los niños, salvo que sea acompañado de sus padres, y sobre todo ahora que uno propicia, y eso es bien positivo, que los niños compartan y aprendan a elaborar ciertos alimentos en casa, pero siguiendo las normas de seguridad, ¿no? En el sentido de que las ollas, los mangos de las ollas, de los sartenes, tienen que estar hacia adentro, tiene que estar bien fija la cocina para evitar que en un momento determinado pueda haber un accidente que genere quemaduras. Los cuchillos tienen que estar en un lugar seguro, los implementos de limpieza que son potencialmente tóxicos no deben cambiarse de envases y deben estar guardados bajo llave, ¿no? Y como te dije y reafirmo, que siempre que vayan a cocinar los niños tiene que ser bajo supervisión de los adultos. En las áreas comunes, ¿no? O en general, ¿qué tengo que evitar? Si tengo niños muy pequeños, ocluir las tomas de corriente, cuidar de los bordes angulosos que puedan generar accidentes, cuidarme de las alfombras que pueden ser resbaladizas, sobre todo para las personas de la tercera edad. Con los juegos tengo que tener cuidado que los juguetes, generalmente las cajas traen una normativa, de acuerdo al juguete está destinado para un grupo etario en particular, entonces hay que respetar eso para evitar el ahogamiento, sobre todo en los niños pequeños. Si tengo en casa armas, ¿no? Esas armas tienen que estar necesariamente bajo llave. Si tengo platabanda, y es algo que tengo que llamar mucho la atención porque se han presentado casos, es los niños que desde en la platabanda suben volantines o cometas, y eso se da mucho en las barriadas de Caracas, y esos volantines se enrollan en el tendido eléctrico, sufren quemaduras e incluso mueren a causa del choque eléctrico que se produce. Algo tan tonto, y es algo que nosotros vemos también con relativa frecuencia, son los ahogamientos o los casi ahogamientos. Es decir, en esta situación en la cual hay un aporte o un suministro no adecuado de agua en nuestros hogares, se guarda agua en baldes, se guarda agua en tambores o en envases, y se dejan al descubierto. Pueden caer adentro. Exacto, hemos tenido niños que se han ahogado, Nelson, en un balde de agua,
y ni siquiera con el balde lleno. Un balde que tiene apenas un tercio de la cantidad, de su capacidad, niños han muerto ahogados de esa forma, y eso tenemos que nosotros evitarlos. Cuando tenemos escaleras en casa, bloquear el acceso de las escaleras y, como decía también, si tengo patios, ¿no?, tener vigilados los muchachos, sobre todo para evitar que se suban a las matas y puedan sufrir un traumatismo. Entonces, fundamental acá es la prevención y, como decía, tomando en cuenta cada grupo etario en particular y a todo el grupo familiar. ¿Por qué ocurre? Lo más terrible es primero pensar que a mí no me va a ocurrir o a mí no me puede ocurrir. No me va a pasar. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Sí, Entonces, es así. vamos a ser precavidos. ¿Qué otra cosa nos llaman siempre, y Nelson, una cuestión por la cual nos han consultado mucho en estos tiempos, porque están asociados al coronavirus, es la fiebre y la diarrea? Eso le iba a preguntar, la fiebre y la diarrea, exactamente. Para cerrar con eso, doctor. Perfecto, entonces fiebre. Primero vamos a definir fiebre. Fiebre es cuando tienes una temperatura por encima de lo que es el rango normal. El rango normal es 36,5 a 37,5 grados centígrados. En toda casa debería haber un termómetro. Hoy en día se está descontinuando el uso de los termómetros de mercurio, pero muchas veces es el termómetro que nosotros disponemos, ¿no? Tenemos también los termómetros ópticos, que son como la pistolita que se coloca en el oído, y unas cintas también que se pueden colocar en la frente. Cuando yo tengo una temperatura por encima de 38 más, eso ya es fiebre, ¿no? Ahora, y esto es una orientación para los padres en particular, cuando yo tengo un niño pequeño y yo le tomo la temperatura a nivel del recto, ¿no?, la temperatura que se lee allí en el termómetro es la temperatura que tiene el cuerpo. Es decir, si yo registro 39 grados, tiene 39. Pero si yo tomo la temperatura, y para tomar la temperatura allí en el recto uno deja el termómetro 2 minutos. Si yo tomo la temperatura en la boca, ¿no?, que tiene que ser para los niños grandecitos que no hay el riesgo que muerdan en el termómetro, se mantiene el termómetro allí por 3 minutos debajo de la lengua, ¿no? Y la lectura que yo registre allí tengo que aumentarle 0,5 grados. Quiere decir que si leo 38 es 38 y medio. Es decir, medio grado más. Es correcto. Y si le tomo la temperatura en la axila, el termómetro lo dejo allí por 5 minutos y la lectura que yo registre le voy a aumentar 1 grado. Es decir, que si mi niño tiene 38 axilar, le aumento 1, quiere decir que tiene 39. Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de fiebre, Nelson? Así, esa orientación importante. Medios físicos tengo que tratar de colocar al bebé, al niño o a nosotros los adultos, ropa ligera, ingerir abundantes líquidos, ¿no? Nada eso de que vamos a embojotarlo para que sube la fiebre, no. Cuando tú te embojotas aumentas aún más la temperatura, claro, mucho más peligroso. Si tienes antecedentes de convulsiones febriles, vas a hacer que el muchacho convulsione. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Puedes bañar al niño, o bañar tú con agua tibia y frotarte bien el cuerpo por 20 minutos. Al frotarte, ¿no?, vas a provocar vasodilatación y por lo tanto la pérdida de calor. ¿Qué no debes hacer en caso de fiebre? Una costumbre que hay en muchos hogares es que vamos a bañar con agua fría. Agua fría. Eso se produce vasoconstricción y el calor se queda retenido. Y otra cosa que es muy grave es cuando le aplican al niño alcoholados, o sea, alcohol, ¿no?, para refrescarlo, para que le baje la fiebre. El alcohol se absorbe por la piel y es altamente tóxico, ¿no? Entonces, fundamental, si yo no quiero bañarlo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Colocar compresas de agua fresca. Las compresas las voy a colocar en la cabeza, en las axilas, en las ingles y en las corvas, es decir, detrás de las rodillas. Eso hace, porque esas son zonas donde hay mucha vascularización, ¿no? Pasa la sangre y esa sangre se va a refrescar, y constantemente lo que tengo que hacer yo es ir rotando, cambiando, para entonces lograr que la temperatura del cuerpo disminuya. Y como decía, ofrecerle abundantes líquidos. Medicación bajo estricta indicación médica, sobre todo nosotros que vivimos en una epidemia, o sea, es una endemia. Bueno, se nos cayó la llamada, amigo, por esta comunicación, pero muchas gracias al pediatra José Garibaldi Soto del Servicio de Medicina del Hospital de Niños, porque de verdad que sus recomendaciones son sumamente útiles, ya que lo único que nos habla el coronavirus es a lavar las manos y otras cosas más, pero estos son las enfermedades normales de todos los niños, así que seguimos en La Cola Feliz.